Buenos días, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Vamos a continuar con nuestras predicaciones de cada domingo. Y aunque no nos encontramos en el mismo lugar, sin embargo sabemos que estamos en un mismo espíritu. Y unidos en espíritu, vamos a pedir a Dios que nos dirija, que tenga siempre el alimento para nuestra vida espiritual y que su propósito siempre sea algo claro y de prioridad en nuestras vidas. Oremos. Maravilloso Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos a tu santa presencia buscando tu dirección. Señor, buscando no solo fortaleza en estos momentos de dificultad y de prueba, pero también de dirección, Señor, que sepamos qué debemos de hacer, que sepamos cuál es tu voluntad para nosotros en medio de esta pandemia en la que estamos, en medio de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y en el mundo entero. Te pido que estén abiertos nuestros ojos espirituales a tus señales, a tus mensajes, a tus profecías, para que no se repita lo que ha venido aconteciendo evento tras evento en tu pueblo, Señor. Se llegó el momento en que nuestro Señor Jesucristo naciera y nadie se interesó. Se llegó el momento en que el Cordero fuera escogido y separado para la Pascua y nadie se interesó. Y llegó el día en que habría de morir por nuestros pecados y fueron muy pocos los que se dieron cuenta. Y Padre, no queremos que esto se repita en nuestras vidas, sino que más bien atentos a lo que estás haciendo, podamos discernir los tiempos y estemos preparados para ser parte de lo que tú estás haciendo y ser útiles en tus manos. Perdona, Señor, nuestros pecados y dirige nuestros pasos por caminos de verdad y justicia. Pues te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, continuamos en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 7 al 9, y el título de este mensaje es La paz de Dios. Hay algunos hermanos que tienen un muy bonito saludo, que cada vez que se encuentran y se saludan dicen paz de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo, aquí en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 7 al 9, nos dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios por su santa y preciosa palabra. Hermanos, la realidad en la que nosotros en estos momentos nos encontramos, yo pienso que es por demás aplastante. Por todas partes nos llegan mensajes que desaniman, que nos preocupan, que causan incertidumbre en lo que va a suceder mañana o pasado mañana. Y muchas veces tratamos de no asomarnos a los noticieros ni enterarnos de lo que está pasando, a ver si guardamos un poco la calma, pero vaya, es inevitable. No solamente es a través de los noticieros, sino a través de nuestros familiares y conocidos. El mundo entero en estos momentos está atribulado. Y no es para menos. Con esta situación del COVID-19 dispersándose en estos momentos casi en todo el mundo, con países con situaciones que por lo menos a nuestra generación no le tocó escuchar, como lo que está pasando en estos momentos en el Ecuador, que no hayan qué hacer con sus muertos, que no se da abasto el sistema de gobierno para darles su debida sepultura, y en muchas ocasiones aquellos muertos duran hasta 5 días en sus hogares o en la desesperación incluso les prenden fuego en la vía pública. Pero
no es esto todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Terremotos, con un terremoto en Rusia, otro terremoto en Ucrania, otro reciente en Filipinas. Y miren, para ser un poco más exacto en esto, tan solo empezó el mes de abril y el 1 de abril se registraron 18 sismos con un grado mayor al 4.0 en la escala de Richter. Es inevitable entender que después de esta pandemia, hermanos, viene una gran hambre. Hay muchas empresas que ya pararon y otras que están parando, o algunas que han detenido su producción de manera parcial. A consecuencia de esto, no se ocupa ser muy estadista ni muy experto en la situación para entender que los alimentos básicos van a subir de precio. Solo es un límite que el gobierno puede ayudar o frenar, pero es inevitable que ante la escasez y la demanda, los alimentos básicos suban de precio, y a este mundo le va a tomar bastante tiempo recuperarse de lo que estamos viviendo ahora. Y si pensáramos nosotros que en estas circunstancias el ser humano se enfocaría exclusivamente en la problemática que estamos viviendo y en esa búsqueda de encontrarle una solución y se olvidaría de las guerras, bueno, tengo que decirles que estamos equivocados. En estos mismos momentos están teniendo ejercicios militares Estados Unidos, NATO en Europa y Irán, con la posibilidad de que en medio de esta pandemia estalle una guerra. Sin embargo, podemos decir, conforme a la palabra de Dios allá en Mateo 24, el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 24, versículos del 6 al 8, que nos dice así la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Sin embargo, no es el fin. Si pudiéramos considerarlo principio del fin, quizás, pero no es el fin. Y es un momento muy crítico para la vida de la iglesia. En primer lugar, porque el mundo entero quiere una respuesta. Desde la pregunta ¿dónde está Dios ahora que le necesitamos? Desde cómo podemos traerle solución a esta problemática que está pasando, qué va a pasar con nosotros mañana, hasta unos cuantos, y esperamos en Dios que sean muchos, los que no encontrando respuesta en ningún otro lado, quieren escuchar de Dios. ¿Qué opina Dios? ¿Qué parte tiene Dios en esto? ¿Cómo puede Dios traer solución a esta problemática mundial? Y abre una oportunidad única. Así es de que nuestra realidad, pudiéramos decir que tenemos dos opciones. Podemos llenarnos de incertidumbre y de miedo y de dudas y refugiarnos en nuestros hogares y esperar casi prácticamente asustados y temerosos que todo esto pase, o podemos estar orando, podemos estar estudiando la palabra de Dios y podemos tener la disposición de guiar, compartir y enseñar a otros los propósitos de Dios en nuestras vidas. Enseñándoles que Dios nos anunció esto desde hace más de 2000 años y que seguramente va a seguir la agenda que Dios vio desde antes de la fundación del mundo. Así que, más que verlo como una terrible desgracia que nos está aconteciendo, podemos verlo como una gran oportunidad. Porque el apóstol Pablo no solamente nos dice que no estemos afanosos, y vaya que en este momento
la situación amerita que uno se encuentre con miedo, con incertidumbre, con temor. Pero aparte nos dice que Dios nos dará paz y que esa paz va a sobrepasar todo entendimiento. Así es de que podemos inmediatamente ir a esa primera pregunta: ¿cómo podría Dios darnos paz en medio de todo esto? ¿Cómo puede Dios darnos calma? Si basta salir a la calle, si basta ver la televisión, si basta oír a nuestros vecinos. Y bueno, ya hoy en día, si basta escuchar lo que nuestros gobiernos tienen que anunciarnos. En 1 Corintios 15, 19, primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo hace una declaración que viene a describir estos momentos. Y dice lo siguiente: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, tomando en cuenta el contexto de este versículo, que algunos dicen que Cristo no ha resucitado de entre los muertos. Entonces, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si prácticamente nuestra esperanza está en este mundo, si no hay esperanza de una vida después de la vida, si aquí es todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a tener, todo lo que vamos a disfrutar, hermanos, verdaderamente los cristianos son los más dignos de conmiseración. Porque en el esfuerzo por ser honesto, por ser justo, por ser misericordioso, por perdonar, pues la mayoría del tiempo resultan ser de quienes se abusa, a quienes se maltrata, a quienes se les miente, a quienes no se les hace justicia. Y si realmente no esperamos nada después de este mundo, pues pobre de los cristianos. Realmente, ¿cómo podría Dios traernos paz? Bueno, a menos que pare esto ya de una vez y nos dé una buena posición económica y una salud excelente y una estabilidad familiar perfecta, y entonces esa sería la única manera en la que nos pueda dar paz. Pero, si nuestra esperanza no está en este mundo, como el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. De manera que si Cristo ha resucitado, que si realmente ha ido a preparar lugar para los que creen en Él, para que allá donde Él esté nosotros también estemos, si realmente hay esperanza de la resurrección y de nueva vida, entonces ahora sí, Dios puede darnos paz en medio de toda circunstancia que estemos viviendo. Y hoy en este día nos vamos a dar el gozo, el privilegio y el gozo de poder dar una lectura en la carta a los Efesios que es comúnmente llamada la escalera de la seguridad espiritual. Una serie de eventos con los que Dios se propone darle absoluta paz a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Esta misma escalera, esta misma seguridad, la recibieron los primeros cristianos cuando eran perseguidos, cuando les eran quitados sus derechos, cuando les eran quitadas sus propiedades, y cuando, como culmine de esa persecución, los ejecutaban, o más bien dicho, los sacrificaban a vista de todos, a fin de que si otros querían seguir a Cristo se desanimaran. Y aquellos hombres
hombres y mujeres, en medio de esa circunstancia, en medio de esa persecución y dolor, la palabra de Dios y Dios personalmente supo darles paz. Una paz que este mundo no puede entender. Una paz que sobrepasa aún nuestro propio entendimiento. Iniciemos con el primer escalón, allá en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones que Dios le ha dado a los que creen en Cristo Jesús son de tal manera completa que la palabra para describirlo es toda bendición espiritual. Todo lo que el cristiano necesite o llegue a necesitar para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque en primera los Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, versículo 9, nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios no nos ha puesto para ira. Si Él ha dispuesto delante de nosotros toda bendición espiritual, todo lo que pudiéramos necesitar para perseverar hasta el fin, para lograr llegar a la meta, entonces Él no nos escogió para sufrimiento de condenación. Si bien nos ha tocado y nos tocará, y todo aquel que cree en Cristo debe de saber que va a tener épocas de tribulación, sin embargo, Dios no nos ha escogido para ira. Él nos ha escogido para salvación. Por eso ahí en Efesios, versículo 4, nos lo recuerda y nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Conforme avanzamos en esta escalera de la seguridad espiritual, el Señor nos dice: yo les he proveído todo lo que necesiten para lograr llegar a la meta. Pero empieza a describirnos algo que sucedió mucho antes que tú y yo siquiera existiéramos. Y el Señor nos lo dice para que esa paz invada nuestro corazón y podamos sentir la seguridad de que un día estaremos cara a cara delante de Dios. Que lo que acontezca en este mundo, por duro, por difícil, por grande que sea la calamidad, no puede obscurecer la luz de nuestra esperanza. Pero podríamos hacer una pregunta válida y diríamos: ¿qué garantías tengo de que sea así? Esto es, ¿qué garantías tengo yo de que realmente Dios me haya escogido desde antes de la fundación del mundo con el propósito de que sea santo y sin mancha? Porque es lo que dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Bueno, primeramente, para que nunca haya duda en aquel que llega a contemplar la esperanza de la salvación y cree en el Señor, allá en Génesis, capítulo 22, versículos del 16 al 18. Esto es lo que Jehová Dios declara cuando hace una promesa a los que creen en Él. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y ya el apóstol en Hebreo nos recuerda que no habiendo por quién jurar, porque siempre se jura por alguien mayor, Dios juró por sí mismo. Y ciertamente esta promesa, la cual no es exclusiva para Abraham, sino que también es para su simiente. Y juntamente con su simiente, todos los que crean en Cristo Jesús tienen el favor y la bendición de Dios, y es algo que quedó establecido bajo juramento. Si regresamos a Romanos capítulo 8, en la carta a los Romanos capítulo 8, y si vemos el versículo 32, el Señor nos recuerda esto: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que tenemos primeramente, para quitar toda duda, para que toda oscuridad sea disipada y la luz reine en nuestros corazones, Dios juró a Abraham, a su simiente y a todo aquel que llegue a creer en su simiente, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo nos lo demostró? Que no escatimó absolutamente en nada. Porque no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y si nos preguntamos, ¿cuándo sucedió esto? Bueno, en primer lugar, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahora que creemos en Él, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que lo estamos buscando continuamente, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero hago un pequeño espacio, porque quizás tú que me estás escuchando hoy puedas decir, pero yo no le he entregado mi vida a Cristo. Yo no he hecho un pacto con Él. Yo no le he recibido como Señor y Salvador de mi vida. Bueno, yo creo que entonces es la perfecta oportunidad para decirte que si tú le confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás considerado un hijo de Dios. Porque todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de esa manera, entonces tendrás también esa seguridad y esa garantía que Dios da a los que creen en su Hijo Jesucristo. Puesto que Él mismo no escatimó en nada por salvarnos, sino que a su Hijo unigénito lo entregó por nuestra salvación. Y si aún estas dos declaraciones no borrasen toda tu duda, y aún preguntaras, ¿qué garantía tengo yo que Dios me haya escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha? Aquí mismo en Efesios, capítulo 1, en los versículos 13 y 14, se nos recuerda esto. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para disipar toda duda, el Señor nos selló con su Espíritu, a fin de garantizar eternamente y para siempre que en aquel día seríamos encontrados santos y sin mancha. Y el Espíritu obra en nosotros, no solamente convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, sino también enseñándonos toda verdad, guiando nuestros pasos, dándonos dones
integrando a la iglesia como un solo cuerpo, dándole propósito a fin de que seamos encontrados así como es necesario serlo, santos y sin mancha. Porque Dios no nos escogió para condenación. Si tú en estos momentos tuvieras duda, pero puedes ver también en tu interior y puedes mirar que te deleitas en el pecado y las cosas de Dios nada más son un refugio porque le tienes miedo al infierno, con seriedad te podría decir, no lo sé si realmente Dios te ha escogido para salvación. Pero si tú puedes atestiguar que amas a Dios, que tu deseo es alabarle, adorarle, glorificarle, un día estar cara a cara delante de Él para adorarle por la eternidad, que tienes el deseo de finalmente decirle cara a cara, gracias por la salvación tan grande que me diste en Cristo Jesús. Y cuando te sorprendes en pecado, te aborreces a ti mismo y buscas inmediatamente la reconciliación con Dios, es evidente que fuiste escogido para santidad, porque esa dirección empuja tu espíritu y ese es el deseo que domina tus acciones. De manera que no quede la más mínima duda que Dios tiene ese propósito en nuestras vidas. Pero la escalera continúa y tiene un escalón más, el versículo 5. Y el versículo 5 nos dice que en amor, continuando con lo que está hablando, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vaya que esto es una palabra fuerte, pero rebasando todo entendimiento, sí que nos da paz. Pero tú me pudieras decir, ¿acaso Dios predestina? Esto es, de antemano, desde antes de que tú nacieras, prepara eventos, situaciones, a fin de que tú camines en santidad y justicia. Bueno, hoy, sin entrar en mucho dilema, me puedes responder una sola pregunta. ¿Tú crees que eres producto de la casualidad? ¿Tú crees que es una casualidad que seas hombre o que seas mujer? ¿Fue cosa del azar? Alguien podría decir fue cosa así del destino, de la posibilidad, y de pronto, vaya, nació varón, o vaya, nació mujer. ¿Crees que es casualidad la familia en la que fuiste colocado? Que mientras algunos pueden decir orgullosamente, es la mejor familia que me pudieron haber escogido, otros pueden decir también con dolor y llanto, es la peor familia en la que me hubieron haber puesto. ¿Tú crees que tú escogiste eso? ¿O crees que fue cosa casual simplemente? Que de pronto la evolución llegó hasta el punto donde tú naciste y naciste ahí de casualidad en una familia. Y el tiempo, y las circunstancias, y el lugar donde creciste. ¿Crees que fue casualidad? Porque si es así, entonces realmente no te puede dar paz el Señor. Porque tú no sabes qué va a pasar mañana ni nadie. Tú no sabes qué va a ser de ti. Tú no sabes si vivirás o no vivirás, si lograrás algo o no lograrás nada, y no sabes incluso qué va a pasar después de la muerte, porque ni siquiera estás convencido que haya algo después de la muerte. Finalmente, si todos somos pura casualidad, pues evidentemente tampoco habrá juicio más que el que hay en esta tierra. Y entonces diríamos, bienaventurado el malvado que con todo su poder y fuerza se burló de todo mundo e hizo todo cuanto quiso y murió en riquezas y placeres. Mas, sin embargo, si no es casualidad, sino que realmente Dios ha estado involucrado. Y el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, esto es lo que nos declara la palabra de Dios, versículos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
Mira lo que dice enseguida. Y les ha prefijado, que viene de la misma raíz de predestinado. Esto es, lo fijó antes de tiempo. ¿Y qué fue lo que prefijó? El orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Yo te puedo decir con absoluta certeza, porque yo estoy seguro que tú no eres producto de la casualidad. Eres demasiado único y perfecto como para que la naturaleza sola, sin un arquitecto, sin un creador, un día llegara al producto que tú eres. Yo sé que desde el lugar de tu nacimiento, tu género, tus padres, hasta la colonia donde creciste, fue prefijado con un propósito inicial: que busques a Dios, que te des cuenta que algo te hace falta, que te des cuenta que nadie puede satisfacer ni llenar el vacío que traes en tu corazón, que te des cuenta que este mundo es insuficiente para darte y llenarte lo que tú sientes en tu espíritu que necesitas. Que te des cuenta que solamente Dios puede llenar ese vacío. Y no solo llenarlo, pero sobreabundarlo, para que conozcas finalmente lo que es gozo, lo que es placer espiritual. Mira, si las circunstancias, el dolor, la enfermedad, la tragedia, el miedo, la alegría, el triunfo, la paz, qué sé yo, si algo de todo lo que tú has vivido, cosas a lo mejor que no quieres que nadie se entere por dolorosas y tristes, o cosas que le has contado a todo mundo por la felicidad y el gozo que te trajeron, pero al fin y al cabo, si estas cosas te llevaron un día a buscar a Dios, a encontrarle, a saber si realmente existe y si es de veras galardonador de los que le buscan, déjate digo que efectivamente Dios prefijó todos esos eventos y aquí está su cumplimiento. Tú hoy estás escuchando esta porción de la Escritura y estás entendiendo que Dios ha estado ahí, interviniendo en tu vida. Porque la paz que Él quiere darte, este mundo no te la puede dar. De manera que Dios no es que busque tu placer y gozo, estabilidad, paz, seguridad y riquezas en este mundo, porque este mundo no te dará paz. Pero Él quiere que pases la eternidad con Él. Y ahí conocerás el gozo. Y mira de qué manera el Señor nos ha predestinado. Si yo te pregunto, ¿cuándo murió Cristo por ti? ¿Murió hasta ahora que te diste cuenta que eras un pecador? ¿O hace 2000 años, cuando todavía ni existías, y se aplicó a ti su sacrificio cuando aún eras pecador? Así que hoy puedes confiar en Él, puedes descansar en Él y puedes prepararte para todas las obras que faltan que camines en ellas y que Dios de antemano ya estableció en tu vida. Ahora, no solamente para que lo busques, pero para que crezcas, para que le sirvas, para que madures, para que llegues a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, para que seas reconocido como hijo de Dios. Y todas esas obras de antemano Dios ya las puso en tu vida. Algunas se han pasado de tus manos porque no has estado preparado, porque no has entendido, pero otras todavía te siguen esperando en el tiempo y en el lugar, para que cuando estés ahí llegues, las lleves adelante y entiendas, Dios te predestinó
para que seas adoptado en Cristo Jesús, para que seas hijo de Dios. Hasta aquí podríamos detenernos. Y yo creo que ya en este momento podemos también sentir cierta paz. Todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y particularmente a los hijos de Dios no es algo que a Dios le ha sorprendido. Dios no se encuentra en estos momentos desesperado ni angustiado sin saber qué hacer. Muchas de estas cosas Él ya las prefijó. Ciertamente hay muchas que el orden natural de la ley de Dios, porque Dios estableció las leyes de este mundo, nos llevaron a cierto lugar y nos llevaron a cierta circunstancia. Y si alguien dijera, pero Dios nada tuvo que ver en ello, no, Dios estableció las leyes para que esto sucediera. Si nosotros tomábamos tal decisión, entonces tal acción y tal reacción tuvieran sus consecuencias. Pero hay otras cosas que Dios de antemano, en contra de toda ley, en contra de toda lógica, predispuso, preparó, predestinó, prefijó en tu vida para que llegues a la estatura del varón perfecto. A mí esto me da paz, saber que Dios está en control de esta situación, saber que aunque no soy realmente digno ni siquiera de servirle, Él ha puesto y preparado obras para que yo le sirva. Y si eso no fuera suficiente, ha puesto en mí el querer hacerlo, porque deseo hacerlo. Y no solo el querer hacerlo, pero también me ha dado los dones y habilidades y ayuda para hacerlo. Incluso para que no lo haga ni siquiera solo, sino que como parte del cuerpo de Cristo, para honrar y glorificar a Dios, lo lleve adelante. Y eso me deja respirar, especialmente en estos momentos. Eso me deja tener paz, paz que no entiendo. ¿Cómo puedo tener paz si no sé qué va a pasar mañana? Si nuestro país prácticamente se está cerrando ya, si estamos entrando en una tercera fase y Dios nos libre de entrar y todavía avanzar más, ¿cómo puedo tener paz? Tengo paz porque mi Dios está en control, porque Él conoce todo lo que pasó, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Y Él se ha propuesto en presentarme perfecto, limpio y sin mancha. Él te escogió para que seas santo y sin mancha, y te predestinó para que seas adoptado hijo de Dios en Cristo Jesús. Y todas estas cosas están llevándose adelante, y créeme, ¿quién pudiera impedírselo? Porque incluso el querer y el poder lo ha puesto en ti. Por eso lo anhelas y por eso lo deseas. E inevitablemente por nuestra carne nos angustiamos en esta situación, pero es momento de recordar: por nada estés afanoso. Deja saber al Señor tus necesidades en oración. Y el Dios de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no solo te dará paz, sino que también afirmará tu esperanza, porque es una esperanza viva. Y como último escalón, algo que sin duda alguna nos llena de gozo con todo lo que Dios ha hecho con nosotros, ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 6, nos dice la palabra de Dios que todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira lo que te está diciendo esta porción de la Escritura. Porque lo más maravilloso de toda esta historia, o de toda esta escalera, pero esta historia eterna de tu redención y la mía, es que al creer nosotros en Cristo, al creer que verdaderamente Dios lo envió a pagar nuestros pecados, al arrepentirnos de nuestros pecados porque entendemos el precio que tienen y cómo Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió a que muriera por nosotros. Al entregarme, porque realmente es algo no solamente que debo hacer, sino que necesito hacer para poder estar seguro en sus manos. Y al seguirle,
paso a paso, día con día. Cumplo el propósito que Dios tiene en mí y le trae alabanza, y le trae gloria, y le trae honra. Y estoy adorándole en espíritu y en verdad. Y ese es el aspecto más maravilloso de esta escalera. No solamente todo lo que Él ha hecho por mí, que me da tanta paz y seguridad, sino que de pronto obedeciéndolo y haciéndolo, me encuentro dándole honra y gloria a quien es digno, a quien me aceptó a pesar de lo que era, a quien me conocía perfectamente y aún así envió a su Hijo a morir por mí, al que sabía que estaba hundido en el fango, al que sabía que estaba viciado a este mundo. Aún así, obró a mi favor y para mi salvación, y de pronto puedo adorarle, puedo darle honra, puedo darle gloria, y realmente eso es maravilloso. ¿Y qué te puedo decir? Mira, yo no te puedo decir que la fe para creer y seguirle vino de mí, vino de Él. Yo no te puedo decir que el momento de arrepentimiento, ese arrepentimiento verdadero de haber ofendido a Dios, salió de lo más íntimo de mi ser. Fue su gracia que me movió a este arrepentimiento, que me convenció no solo de pecado y de justicia, pero también de juicio. Yo no te puedo decir que la fortaleza de perseverar hasta el fin viene de mí. Él me fortalece cada día. Pero sí te puedo decir algo. Te puedo decir que me rendí ante su gracia. Que me di cuenta que no merecía nada y que no tenía nada que darle. Y me di a mí mismo. Te puedo decir que le pedí perdón por mis pecados. Que abrí la suciedad que había en mí y le dije, Señor, esto es lo que hay. Y me perdonó. Y me lavó con su sangre, con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y me entregué a su voluntad. Y resulta que esto glorificó su nombre, porque fue su propósito desde antes de la fundación del mundo. Encontrarme, convencerme, moverme, limpiarme. Y todavía en alguna parte en la palabra de Dios dice, y sentarme en lugares celestiales con Cristo. Con razón el apóstol Pablo se siente seguro al decir, la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. Realmente Jehová es Dios. Y todo esto, lo que ha acontecido y seguirá aconteciendo hasta cuando finalmente se consumen todas las cosas y todos los enemigos sean puestos a los pies de Cristo y Él a su vez entregue el reino a su Padre. Cuando al fin todo esto concluya, podremos ver y entender que Dios estuvo en control desde siempre. Que no teníamos razón de angustiarnos, que fue inevitable por nuestra carne, pero no había razón. Que Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, que Él nos había predestinado para que fuésemos hijos suyos. Eventos, acciones y lugares. Y que habiéndonos movido al punto de empezar a servirle y seguirle, ahora es nuestra maravillosa oportunidad de darle honra y de darle gloria. Y eso para nosotros es lo más grande y nos llena de gozo. Sí, Dios puede darnos paz. Dios puede darte paz. Y no importan las circunstancias. Y no importa si el mundo se encuentra en paz o en guerra. Dios sigue haciendo su obra. Dios nos anunció esto desde mucho antes para que estuviéramos preparados, para que lo entendiéramos. Y como dije al inicio, para que cuando el día de la venida de su Hijo Jesucristo llegue, no seamos encontrados
dormidos, sino que en ese momento alcemos nuestras cabezas y esperemos al Rey de Gloria para pasar la eternidad a su lado. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Espero que pronto termine esta situación y podamos vernos de nuevo, pero mientras ese día llega, ten paz en Cristo. Realmente Dios sabe lo que está haciendo. No se ha olvidado de ti, no ha descuidado a ninguno de los suyos. Pero si tú no le perteneces hoy, tú que me estás oyendo, estás inseguro de pertenecerle, al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Si tú hoy te humillas en su presencia, reconoces que no le has creído, que no le has seguido, que no has tomado en serio su palabra y le recibes como Señor y Salvador de tu vida, confesando y arrepintiéndote de tus pecados, no lo digo yo, lo dice el que juró por sí mismo para que no haya la más mínima duda en nosotros. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y esa eternidad es lo que nos da paz, aun cuando ni siquiera lo entendemos. Dios les bendiga. Hasta luego.